Continuando pues con este proceso de contemplación del Evangelio de San Juan, descubrimos que en él aparece, al igual que en los sinópticos, el querigma, el anuncio que desde los comienzos se fue transmitiendo en las comunidades creyentes. ¿Y qué era lo que se anunciaba? Que Jesús es el Mesías, que sobre él bajó el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, después del prólogo, nos va a mostrar cómo el Bautista reconoce en Jesús el Mesías. Este es el Cordero de Dios. Yo he visto descender sobre él el Espíritu. Y aquel que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el ungido, el enviado. El testimonio de Juan en favor de Jesús. ¿Qué más abarcan los evangelios como querigma, como anuncio? Que en Jesús se manifestó la gloria. Juan nos va a decir incluso desde el prólogo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que tenía junto al Padre, la gloria del Padre. Y también después del primer signo en las bodas de Caná, el evangelista Juan va a decir, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La gloria del Padre es manifestada en Jesús por sus obras y palabras. Es decir, manifiesta que en él habita el Padre, que el Padre y él son uno. Por eso en el Evangelio de Juan hay un momento en que Jesús dice a los judíos, si no me creen a mis palabras, crean a mis obras, que el Padre está en mí y yo en el Padre. También el Evangelio de Juan, al igual que los sinópticos, va llevando el querigma a la máxima revelación de quién es Jesús. Y esa máxima revelación se da en el misterio pascual, en su muerte y resurrección, y las apariciones del resucitado. Juan nos va a mostrar las apariciones del resucitado, lo del sepulcro vacío, y luego la aparición a los 11, estando las puertas cerradas, luego en presencia de Tomás, y luego la aparición junto al lago de Galilea. Todo eso conlleva a contar, a transmitir, a dar a conocer a las comunidades creyentes el anuncio, el propósito inicial, que Jesús es el Mesías para que creyendo tengan vida en su nombre. También el Evangelio de Juan nos presenta la misión dada a los apóstoles. Cuando sopla sobre ellos, les da el Espíritu Santo y les dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Es el envío que hace a sus discípulos para continuar su obra. También volviendo a ese rasgo del testigo anónimo que es el discípulo amado, que se remonta al discipulado de Juan, cuando aquellos dos discípulos de Juan que anhelaban la llegada del Mesías y pasa Jesús y Juan les dice, ese es el Cordero de Dios. Entonces se fueron tras él y vieron dónde vivía y se quedaron con él. Uno de ellos parece ser el evangelista Juan. Por eso él recoge momentos que marcaron su vida de discípulo, que lo fueron enamorando del maestro. Y por eso es el discípulo que reconoce en el sepulcro vacío la resurrección. Vio y creyó. Y otro paso más lindo, que a mí me encanta ese evangelio, después de la resurrección, cuando vuelven a la pesca junto al lago y en toda la noche no cogieron nada, y ven que en la orilla hay un muchacho, un desconocido, que les dice, ¡hey, tienen pescado! Nada, no hemos cogido nada en toda la noche. Y el desconocido les dice, tiren la red a la derecha y encontrarán. Y empieza esa red a jalar, pesada, llena de peces. Y ya amanecía, ya clareaba el día, dice el Evangelio. La noche se estaba volviendo a amanecer. Y el discípulo a quien Jesús tanto amaba, al ver la red llena de peces,
Se estremece en su corazón de discípulo y dice a Pedro, es el Señor. Qué hermoso rasgo, lo que decía ahora, quien ama de verdad al Maestro, quien se ha sentido profundamente amado, quien ha establecido con el Maestro una relación profunda de intimidad, de amor, es capaz de reconocerlo. Por eso este discípulo amado pudo reconocer en el desconocido de la orilla la presencia de Jesús. Fue el discípulo de la intimidad, el que se recostó en el pecho de Jesús en la cena y captó desde sus labios quién era el que lo iba a entregar. Hubo una relación profunda de amor. Muchos andaban tras él. Las multitudes hambrientas de pan, de palabra, de signos, de curaciones. Los 12 a quienes les explicaba aparte. Y entre los 12 aquellos 3 que siempre estaban con él en los momentos de gloria y en los momentos de agonía y de dolor. Y entre los 3, el discípulo que Jesús tanto amaba, que lo acompañó incluso junto a la cruz, y el que vio el sepulcro vacío y creyó, y el que junto al lago dijo, es el Señor. Tenemos que ser discípulos amados. Eso es un consagrado. Un consagrado no es un cristiano del montón, no es un cristiano de las multitudes, no es una partida de bautismo más en los anaqueles de las parroquias. Un consagrado, la palabra lo dice, es un enamorado, un separado exclusivamente para Dios. Muchachos, nuestra vocación al seguimiento radical de Cristo exige de nosotros tener el vuelo de águila del discípulo amado, remontarnos a las profundidades de Dios, a buscar las raíces del Verbo en el Padre, la comunión del Padre con el Hijo y el Espíritu como vínculo de unión, a tomar conciencia cada día de la inhabitación de los 3 en nosotros. Ya ahorita más adelante en los capítulos de la oración sacerdotal vamos a puntualizar en eso, de la inhabitación de la Trinidad en nosotros, que es otro de los regalos que nos da el Evangelio de Juan. Pasemos ahora a otro detalle muy lindo del Evangelio de Juan, único en él, y es que el momento en que él escribe su Evangelio está rodeado de varias tendencias, de varias búsquedas filosóficas y espirituales, el movimiento de la Gnosis y otras búsquedas de lo absoluto. Entonces Juan ha conocido de eso y quiere impregnar de evangelio esas búsquedas del hombre de su época, y por eso maneja lo de los contrastes, que es muy lindo. El hombre que está sediento de algo, de absoluto, de algo que colme, de algo que llene. Y por eso en Juan aparecen esos contrastes. ¿Cuáles contrastes? Las tinieblas y la luz, la mentira y la verdad, la muerte y la vida. Constantemente hace ese paralelismo. La luz vino a los hombres, pero las tinieblas no la recibieron. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nadie me quita la vida, soy yo quien la doy y la vuelvo a tomar. El príncipe de este mundo va a ser expulsado fuera. Cuando yo sea levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí. Ahí hay otro contraste. Al levantarlo en alto es el momento de la mayor humillación y del mayor abajamiento. Entonces miren, se mueve el Evangelio de Juan entre opuestos, entre paradojas. Eso es hermoso. Es que lo de Dios es paradoja. Es una experiencia en contravía de lo del mundo. Es una locura, como nos va a decir luego Pablo en 1 Corintios, cómo es que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo necio, lo tonto de Dios es más sabio que los hombres. Es ese contraste de luz y tinieblas, de mentira y verdad, de muerte y de vida, como la vida nuestra, ¿cierto, muchachos? Como hemos conversado tanto en las clases presenciales, que ese asombro cuando uno mira el camino vocacional que va recorriendo y uno va viendo esa paradoja de un Dios que irrumpe, que entra
discreta, respetuosa, amorosamente en nuestra historia. Y nos sorprende con una presencia imprevista. Y uno dice, pero ¿cómo es que en los momentos de mayor oscuridad, cuando todo lo mío parecía enredado, oscuro, sin salida, se abre una luz? Y donde no parecía que humanamente fuera a brotar una vocación religiosa, brota. Esos contrastes bellos de Dios. Es la entrada del resucitado, incluso estando las puertas cerradas. En los momentos de oscuridad, de tiniebla. Miren, junto al lago empieza a amanecer, cuando aquel de la orilla, el discípulo reconoce en él al Señor. Y Magdalena lo reconoce junto al sepulcro y todavía estaba oscuro, pero ya empieza a clarear el día. El Evangelio de Juan es precioso. Y por aquí derecho les recuerdo, al hacer su lección divina, captar con una sensibilidad exquisita la escenografía, digámoslo, si es de madrugada, si es a medianoche, si está clareando el día, la posición de los personajes, las palabras, los gestos, todo tiene un sentido intencional. Lo de las puertas cerradas tiene un significado bellísimo. Entonces, el Evangelio de Juan nos lleva a tiene otra característica muy específica de Juan, y es que para Juan no se trata, las acciones de Jesús no nos las presenta como milagros. En los sinópticos veíamos los milagros de Jesús: curó un ciego, curó un sordo, levantó un paralítico, resucitó un muerto, calmó la tempestad, multiplicó los panes, y los llamamos los milagros. Juan no los llama milagros, emplea una palabra que tiene una fuerza bellísima, los llama signos, señales. Eso es precioso, signos. ¿Por qué? Porque detrás de cada acción de Jesús, detrás de cada acción, en el fondo, en el trasfondo de lo que hace, en la profundidad de ese signo visible exterior, hay una profundidad de honda significación espiritual. Es decir, es un sacramento, un signo visible de una intervención salvífica de Dios en el hombre, y un signo de algo que se efectuó en un momento, en un individuo concreto, pero que encierra un significado de repercusión en la humanidad toda. Me explico. Acuérdense cuando cura al ciego de nacimiento, que le dice, anda y lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Y cogió Jesús con el dedo y hizo lodo con tierra y saliva y le untó en los ojos. Ahí es un signo visible, untarle lodo en los ojos. Y le devolvió la vista, volvió a ver, y nunca había visto y por primera vez vio, era ciego de nacimiento. Pero ¿qué hay detrás de eso? No es simplemente que curó un ciego y ya, sino que detrás de ese signo visible hay todo un fondo de significado espiritual. Es la unción bautismal. Le unge los ojos con tierra y saliva formando lodo. Tierra y saliva. En Jesús se unen lo humano y lo divino. Tierra, carne, se hizo carne. Y saliva, Él es el verbo, es la palabra del Padre pronunciada al mundo. Su divinidad y su humanidad, cuando tocan los ojos humanos, cuando tocan el ser humano más que estos ojos, el ser humano se ilumina, ve con otros ojos quién es uno, qué es la vida, quién es Dios. Ve de otra manera su lugar en el mundo, su relación con los otros, su relación con las cosas, el sentido profundo de la vida. Es una iluminación, es un entrar en una nueva visión y en una nueva forma de vivir. Es un bautismo, es un sumergirme en Dios, en el amor de Dios que ilumina mi vida, que me hace percibir de otra manera la vida.
Entonces, la curación del ciego de nacimiento tiene un significado bautismal. Unción con el lodo y luego lavarse en la piscina, sumergirse. Como quien dice, ya no te sumergirás en la piscina, ya no te lavarás en agua, te lavarás en mí, te sumergirás en mí y en mí encontrarás luz y vida nueva. Y así los demás milagros. En los sinópticos se llaman milagros, aquí son signos, señales. Miren, por ejemplo, cuando el paralítico también junto a otra piscina que llevaba muchos años ahí postrado con deseo de ir arrastradito y sumergirse en el agua que tenía poder curativo en la creencia de los judíos, en los rituales de los judíos. Y él no podía porque otro enfermo le llegaba adelante y no lo dejaba meterse al agua. Y Jesús, conocedor de esa situación, le dice, ¿quieres ser curado? Y él le dice que sí, pero que no hay quien lo meta a la piscina. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Como quien dice, no tienes tú que ir al agua, ya el agua ha llegado a ti. No tienes que sumergirte, yo te envuelvo en la corriente de mi amor, de mi misericordia, de mi vida en abundancia, de mi poder y de mi amor, que es sanador, que es restaurador, reivindicador del hombre. Ahí también hay un signo del bautismo, porque es sumergirnos en el Hijo que tiene la vida misma del Padre. Nos ha traído la vida del Padre, el Espíritu Santo. Otro signo, el de la multiplicación de los panes. No era solo un milagro para descrestar y llamar la atención, sino que detrás del signo de los panes, él quería preparar la Eucaristía, predisponer para entender el gran milagro de su presencia eucarística, lo que haría en la última cena. Y por eso cuando la gente lo busca de nuevo por ganas de más pan, les dice, trabajen por el pan que no perece. Yo soy el verdadero pan del cielo, yo soy el pan de la vida. El que come de este pan no volverá a tener hambre, no pasará hambre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que mi Padre les da. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Es toda esa profundidad del capítulo 6 de San Juan, donde a partir de la multiplicación de los panes se deriva toda la catequesis eucarística. Entonces miren que lo que llamaríamos milagros son signos, señales de otra acción salvífica que Jesús quiere actuar en el hombre.